Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Venezuela produjo entre 3.300.000 y 3.500.000 barriles diarios. Y con las sanciones caímos a 150.000. O sea, caímos al 5% de la producción. Y de 150.000 hemos empezado a remontar, y ya a comienzos de este año cerramos con 1.000.000 de barriles diarios producidos y esperamos cerrar este año con 1.500.000 de barriles producidos. O sea, seguir avanzando lentamente hacia la normalización. Eso se ha producido. En ese aspecto, Sergio, ¿es el producto también de alguna colaboración con la Federación Rusa y China, o es solamente una tarea orientada básicamente a la exportación a Estados Unidos? No. Paradójicamente, la mayor colaboración que hemos tenido para la recuperación de nuestra industria petrolera, además del extraordinario trabajo hecho por nuestros obreros, y digo por nuestros obreros petroleros porque la mayor parte de la élite profesional de la industria petrolera se fugó del país. Entonces les tocó a los trabajadores, a los obreros petroleros recuperar la industria con su sabiduría, con su conocimiento y con su trabajo. Ha sido el pilar fundamental que ha permitido la recuperación de la industria petrolera. Pero hay que decir que el gran apoyo que hemos tenido ha sido de Irán. Los iraníes, que tienen una industria petrolera sancionada y bloqueada desde hace 45 años, han adquirido gran experiencia en ¿Cómo vivirá en todo caso las restricciones generadas por el occidente colonialista, digamos? Claro. La situación nuestra incluso es distinta a la de Irán, porque la industria petrolera iraní era francesa e inglesa. Entonces tenía más formas de burlarlo. Pero la nuestra es totalmente estadounidense. Una impronta estadounidense desde el origen. Claro. ¿No? Claro. Pero la verdad que la ayuda de Irán ha sido importante. Te decía que era paradójico, porque gracias a Irán Estados Unidos está recibiendo más petróleo de Venezuela. Claro. Entonces es una cosa muy, muy paradójica. Pero ha sido así. Hay un proceso de recuperación que es lento porque es muy difícil. Nosotros no tenemos las piezas de repuesto, la estamos haciendo aquí, la estamos fabricando aquí. En eso nos han ayudado mucho los iraníes, y además el otro tema es que nuestro petróleo es petróleo pesado y está pesado. Entonces necesitamos diluentes. Y esos diluentes, cuando Estados Unidos creó la industria petrolera en Venezuela en la década de los 20 del siglo pasado, no desarrolló una industria petroquímica en Venezuela, la desarrolló afuera. Entonces no tenemos los diluentes. Entonces comprar esos diluentes es un proceso difícil, porque tiene que pasar varios filtros, y además muchos productores seguramente están condenados en el caso de venderle a Venezuela, deduzco. Claro, entonces ¿de quién recibimos? De los que no tienen miedo a las sanciones, por ejemplo de Irán y de otros países. Claro. Voy a otro tema. Después de los escándalos promovidos en ámbitos mediáticos, sobre todo por la derecha terrorista venezolana, lo hemos visto claramente en Argentina, se ha creado inicialmente la idea de un desgobierno, de un caos, etcétera, producto de las actuaciones casi dramatúrgicas de Machado y compañía. Eso se ha diluido incluso en los medios nuestros, orientados por el Departamento de Estado, ¿no? Los medios de comunicación que están todos digitados por la lógica de Washington y de Miami, en el caso de América Latina. ¿Cómo está trabajando Venezuela para mostrar lo que realmente está pasando en su país? Mira, entre todas las cosas que se han fabricado está esa de la supuesta comunidad internacional, que la han mostrado como que es el mundo.
En realidad la comunidad internacional son 54, esa comunidad internacional de Estados Unidos son 54 países. El mundo hoy, en la ONU hay 194 países. Nosotros estamos trabajando básicamente con los otros 140 países, con los cuales tenemos excelentes relaciones. Y no voy a mencionar a los que son potencias, a Rusia, eh, a, a China, ¿no? También tenemos que mencionar a Arabia Saudí, a nuestros socios de la OPEP, con los que tenemos excelente relación. Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait. Tenemos una excelente relación también con Turquía, también con todos los países africanos, con casi todos los países africanos, también con los países asiáticos, y con una parte de los países latinoamericanos que, como tú sabes, en términos político-ideológicos es la región más atrasada del planeta. ¿Por qué? Porque las derechas oligárquicas locales tienen una subordinación plena a Estados Unidos. Y la manera como Estados Unidos ha diseñado desde hace 200 años el control sobre América Latina es a partir del control sobre las élites. Entonces, esas élites hoy responden a la política de Estados Unidos. Pero como esas élites responden a la política de Estados Unidos y Estados Unidos ha venido a conversar con Venezuela, hoy no saben qué hacer. Hoy han quedado fuera. Están como los ucranianos en las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos. No saben qué hacer. Entonces, queda claro que Estados Unidos tomó la decisión de conversar con Venezuela por cuestiones de intereses internos. Le hace el tema de los migrantes, le hace el tema energético, pero no les fue a preguntar a los países, a sus aliados latinoamericanos si podían conversar con Venezuela. Vinieron. Entonces ahora estos países latinoamericanos que por seguir las órdenes de Estados Unidos rompieron con Venezuela, retiraron sus embajadores, etcétera, etcétera, tienen a sus migrantes abandonados. Aquí hay una migración chilena, aquí hay una migración ecuatoriana, aquí hay una migración peruana, aquí hay una migración dominicana, etcétera, y otras, uruguaya también. Entonces, es en América Latina que, digamos, se manifiesta esto del supuesto aislamiento de Venezuela. El aislamiento internacional también tiene que ver con un discurso de la Guerra Fría, porque aislamiento internacional se llama estar aislado de Estados Unidos y de Europa. El resto del mundo no existe. El resto del mundo no existe. O sea, que tú tengas relación hay 54 países en África, hay 55 países en Asia. Que tú tengas relación con ellos, eso no importa, no existen. No son la comunidad internacional. Bueno, es el ambiente colonial que guía el pensamiento básicamente supremacista, ¿no? De que ese occidente, el Atlántico Norte, es lo único que existe y todo el resto es basura, digamos, en el imaginario blanco WASP de los estadounidenses y europeos, ¿no? Sí. Ahora nosotros ya pasamos por esto en el pretérito reciente, en el año 19, cuando Estados Unidos elaboró eso de la presidencia de Guaidó. Ya varios países latinoamericanos se retiraron los embajadores, algunos rompieron relaciones. Nosotros en ese momento actuamos de una manera distinta. Nosotros no sacamos nuestros embajadores de esos países. Nosotros quisimos mantener una puerta abierta. También había una responsabilidad con los venezolanos que están en esos países. Y poco a poco fueron regresando. Regresó Uruguay, regresó Brasil, regresó Argentina, regresó Paraguay, regresó Perú, regresó Colombia. Fueron regresando todos uno a uno. Y ahora se produce la segunda ola, lo mismo, pero ahora nosotros actuamos distinto. Antes de que tomaran una decisión, nosotros decidimos expulsar a los embajadores de esos países y traernos a los nuestros. Entonces ya nosotros actuamos a la ofensiva, aprendimos de esa situación,
y ahora ellos van a tener que resolver ante su pueblo, ante su opinión pública, cómo explican que van a tener que cambiar su política porque la cambió Estados Unidos. Ya hay señales, ya el presidente Bukele dijo que muy posiblemente va a tener que recurrir a Venezuela para tener petróleo, porque si lo hace Estados Unidos, que está recurriendo a Venezuela para conseguir petróleo, ¿por qué no lo va a hacer El Salvador, que es un país mucho más pequeño y mucho más pobre? Ya ayer o antes de ayer, el ministro de Justicia de Chile dijo que no iban a reconocer al presidente Maduro, pero que tampoco iban a reconocer a González Urrutia, y que van a buscar las maneras de normalizar sus relaciones con Venezuela. Entonces nosotros ya hemos aprendido, tal vez por nuestra buena relación con los chinos, ya hemos aprendido a tener paciencia, ya hemos empezado a diseñar políticas de largo plazo. Estos países gobernados por las derechas no son la comunidad internacional. Para nosotros la comunidad internacional es África, es Asia, es el Caribe. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con el Caribe y eso yo te diría, Jorge, que es heroico, no por parte de nosotros, por parte de ellos. Claro. Porque son países muy pequeños, de 100, 200 kilómetros cuadrados, de 100.000 habitantes, que los presionan, pero brutalmente, países donde un crédito de 10 millones de habitantes, de 10 millones de dólares es muy importante, pues son pequeños, y los presionan, y entonces, algunos dirán, ¿qué importancia tiene un país? Bueno, el CARICOM, que por cierto se reúne mañana y pasado mañana, tiene su cumbre en Barbados, son 14 países, y ahora que está en ciernes la elección de la OEA, esos 14 votos pesan. Entonces ahí se acuerdan del Caribe. Se nos está yendo el tiempo ya, y tengo miedo que se corte esto, porque yo, como te darás cuenta, no financio a Zoom, tengo el Zoom gratuito, pero quiero dejar abierta esta ventana que me acabas de decir, Sergio, porque me parece muy importante, y en Argentina se desconoce absolutamente el mundo del Caribe y del CARICOM. Si en unas semanas podemos, ponele 2 o 3 semanas, para Jugo de Limón, hacerte otra entrevista y que podamos focalizarnos ahí, para entender un poquito qué es el Caribe, qué es, sí, claro. qué es el CARICOM. Vamos allá a tener resultados de esa reunión de los países caribeños, y bueno, aprender un poquito, porque la verdad es que es un mundo que en general en América Latina se desprecia, y yo creo, es una hipótesis mía, por supuesto, que tiene que ver con que son negros. Entonces pareciera, porque para el supremacismo blanco que está presente también en la Argentina, lamentablemente, todo lo que no sea blanquito de estos países a los cuales vos referiste, estos 52 países del Atlántico Norte, no está desvalorizado. Te invito entonces, si te parece, Sergio, para que en unas semanas hagamos otra entrevista, que nos focalicemos ahí, así aprendemos un poco nosotros desde acá, desde el sur de América Latina, un poco sobre nuestros hermanos caribeños. ¿Cómo lo ves? Lo veo bien, o sea, ponernos de acuerdo nada más. Para mí el Caribe, yo fui profesor del Seminario del Caribe en la universidad, entonces para mí el Caribe tiene una significación muy importante y le doy seguimiento permanente, porque además... No quise alcahuetearte, como decimos nosotros, porque sé que conoces mucho de ese tema, y bueno, antes que se corte, dice un minuto más que está Zoom. Te súper agradezco, te agradecemos acá de Argentina, no solamente del programa Jugo de Limón, esto después lo colgamos en YouTube, y lo ve mucha otra gente de distintas partes de América Latina. Como siempre, insisto, agradecimiento pleno a tu compromiso, a tu dedicación a estudiar y a esclarecer sobre aspectos que están invisibilizados, y estamos en contacto seguramente para la próxima semana. Te mandamos desde acá de Buenos Aires un fuerte abrazo, Sergio. Gracias, Jorge. Saludos a Sandra y éxito en el programa. Y vamos para dentro de unas semanas. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Un abrazo. Chao. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. El idioma que querés aprender está en el CUI.
Clases por Zoom y presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Abierta la inscripción. Informes en www.cuy.edu.ar o al 53 53 3000.